un intercambio relativamente informal, aunque yo me puse la corbata para esto hoy, por respeto al foro, pero no se sientan combinados. Y sí quería decir que evidentemente aquí hay mucho que cubrir. Cuando lo hablé con Juan Carlos, le decía, bueno, esta es una primera sesión, probablemente muchas cosas queden por fuera. eh, y nosotros lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero vamos a conversar sobre los antecedentes a la circunstancia de la aparición de estos impuestos a operaciones digitalizadas o Digital Sales Tax. Se les pido disculpas de antemano por utilizar algunas expresiones en inglés durante la conversación. Y por qué llegamos a donde llegamos y hacia dónde debemos ir hacia adelante, ¿no? Y ello nos va a traer desde mediados de los 90 hasta la circunstancia actual de finales de este 2020. Luego vamos a seguir conversando sobre los impuestos a las operaciones digitalizadas, como lo queramos denominar, y la experiencia en Europa y en otras jurisdicciones, sus aspectos más relevantes. Balmi nos va a hablar también del impuesto Netflix en Argentina y luego, si el tiempo nos da, vamos a entrar en unas consideraciones sobre lo que pueden ser colisiones de este tipo de impuestos con tratados internacionales para evitar la doble imposición y mecanismos de protección que pueden utilizar algunos estados contra medidas que consideren agresivas por parte de otros basadas en estos impuestos a operaciones digitales o digitalizadas. Y finalmente unas consideraciones sobre circunstancias y relación a Venezuela. Entonces, arrancando por el primer punto que tiene que ver con los antecedentes, nosotros lo identificábamos como el paso del comercio electrónico a la economía digitalizada. Y es que todos los que estamos aquí, que trabajamos en temas tributarios, nos damos cuenta que hay dos cosas que son muy importantes para nosotros, ¿no? Las expresiones de arte y los acrónimos, y más a nivel de tributación internacional. Uno tiene que estar al día con los mismos y esas expresiones de arte básicamente llegan a tener un contenido bastante preciso, ¿no? Cuando arranca esta circunstancia y venimos de finales del siglo XX, quizás los últimos 5 años de los 90 y pasamos por la primera década de la segunda década del siglo XXI, nos damos cuenta de que hay un cambio radical en lo que es el modelo de negocios, que se inicia a comienzos de los 90. Quizás los que tengan más edad como yo, los que estén cercanos a mí, se acuerdan de que a comienzos de los 90 lo que era la comunicaciones por correo electrónico no era algo que fuese significativo en nuestro país. En otros países se estaba trabajando sobre el tema y ya estaba funcionando activamente, pero el nivel de comunicaciones era mucho más limitado. Igual tenía que ver con lo que era la transferencia de conocimiento patentado o no, y la prestación de servicios por vía de lo que son las redes. Era algo mucho más limitado. Sin embargo, desde comienzos de los 90, la OCDE había venido trabajando a través del Comité de Asuntos Fiscales en tratar de identificar y dar cierto nivel de respuesta a la circunstancia de lo que es la transferencia de conocimiento, la transferencia intangible, por vía de lo que eran las ventas o licenciamiento de software. Y ahí es cuando nosotros vemos los primeros procesos de avance en lo que tenía que ver con la distribución del software, mediados de los 90, y hacia finales de los 90, ya una preocupación importante por el cambio de ese modelo de negocios a nivel internacional, lo que se llamó la revolución digital en aquel momento, y se hizo una realidad simplemente expandida, y lo que era su tratamiento fiscal a nivel de los distintos países, por un lado, pero por otro lado, a nivel de su inclusión dentro de lo que eran convenios para evitar la doble imposición y otros mecanismos para evitar, para armonizar o evitar supuestos de doble o múltiple imposición, ¿no? Como era el objeto fundamental de los convenios en aquella oportunidad. Dentro de esa circunstancia, los trabajos se enfilaron hacia tratar de revisar los criterios tradicionales y ajustarlos a esas nuevas realidades del comercio electrónico. Por supuesto que aquí había un elemento de contenido económico esencial, lo que representaba
desde el punto de vista de economía, desde el punto de vista de recaudación, el comercio electrónico a finales de los 90 dista mucho de lo que ha sido el crecimiento y la materialización de ese comercio electrónico frente a lo que son los negocios de ladrillos, como se dice normalmente, brick and mortar. Y ese cambio fundamental se ha venido identificando desde esos 90, luego el desarrollo de estas grandes industrias de lo que se llama el GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft, que hoy en día son unos grandes gigantes y que se han venido generando desde hace muchísimo tiempo. Esto viene acoplado con el desarrollo de lo que son estrategias fiscales por parte de esas empresas, luego la crisis financiera del año 2012, que fue sobre todo una crisis europea y que lleva a llamar la atención a lo que ha sido el comportamiento de estas grandes empresas, siempre dentro del marco normativo, pero aprovechando esquemas que podían ser considerados ingeniería financiera o inclusive algunos hasta elusivos, y que generaban dos circunstancias muy relevantes para los dos grandes jugadores dentro del lado de lo que es el sujeto activo de la relación tributaria. Una, la erosión de base en la recaudación en los países de fuente, y otra, un diferimiento en la tributación en la jurisdicción de residencia. Entonces, ustedes recordarán todas las discusiones sobre el uso por parte de la gente de Google, de la gente de Amazon, de los esquemas irlandeses de diferimiento, entre otras alternativas desarrolladas, y esto llevó a un escenario donde se genera, a partir de 2013, una serie de elementos requeridos por el G20 y encomendados a la OCDE para el desarrollo de una serie de políticas de revisión a nivel internacional. Esto fue lo que es la iniciativa BEPS, la iniciativa para Base Erosion and Profit Shifting, o erosión de base, evitar la erosión de base y deslocación de ganancias, traducido al español, iniciada en el 2013 y avanzada hasta hoy en día. El tratamiento de lo que es, lo que se denominó originalmente comercio electrónico, luego economía digital, y donde a partir del 2018 la OCDE decide que se debe hablar es de economía digitalizada, parte de la acción 1 del proyecto BEPS. Entonces, ¿cómo funcionó esto desde el punto de vista tributario? ¿Qué ha venido pasando en esos últimos 25 años? Bueno, los desarrollos tributarios, tanto en materia de impuestos a la renta como impuestos generales a las ventas o al consumo, se han mantenido dentro de los estándares tradicionales. Ha habido algunos ajustes en algunos de ellos, pero esos ajustes no tomaron en cuenta de manera general lo que es el cambio tectónico de el movimiento de base recaudatoria de países de la fuente a países de la residencia, por ese cambio de modelo de negocio. Y eso lleva a que esa inquietud que se manifestó desde finales de la primera década de este siglo y que generó la inclusión de la acción 1, terminó en una revuelta fiscal a nivel internacional, donde a partir de 2015 una cantidad de países han generado sus impuestos especiales o impuestos a operaciones digitalizadas, ¿no? Algunos con la excusa de que tienen un carácter transitorio, otros sin ningún tipo de aspaviento sobre esa circunstancia. Y Balmin va a entrar a conversar sobre ellos ahora. Ahora, esa inquietud se convierte en una revuelta tributaria y genera esta circunstancia, visto que existía un freno fundamental, y esto lo vamos a ver porque tiene que ver con la caracterización de este tipo de tributos. Ese freno fundamental se convertía, o mejor dicho, se generaba en la amplísima red de tratados internacionales para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el capital, que limitaba significativamente la capacidad de esos países de expandir su legislación doméstica de impuestos sobre la renta para atacar a estos sujetos. Están muy bien identificados. La noción no es abstracta ni teórica. Cuando los países europeos están buscando generar un impuesto a las operaciones digitalizadas, su objetivo no es atacar a las empresas en desarrollo, a las que están en la incubadora. Su objetivo es atacar a las grandes empresas, generan grandes ganancias. Y cuando Balmin se los
identifique cuáles son los rangos y los rangos mínimos de gravedad, ustedes se van a dar cuenta que ese ha sido el objetivo y se ha expandido a otras jurisdicciones, unas aún más agresivas, como es el caso de la India, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Y vamos a ponerle un poquito nombre a lo que ha sido el desarrollo a nivel de los organismos internacionales, organizaciones internacionales que pueden ser más interesantes. Por un lado, la OCDE, por el otro lado, la Unión Europea y también la Organización de Naciones Unidas. En el caso de la OCDE, el esfuerzo PREVEPS, si podemos llamarlo de esa manera, estaba apuntando a ajustes al modelo convenio de la OCDE. Esos ajustes tenían que ver con las circunstancias de tratamiento de software y del comercio electrónico, como lo mencionaba yo antes. ¿Y en qué se convertían o en qué derivaban esos ajustes? En los 90, el Comité de Asuntos Fiscales OCDE avanza con el análisis en relación al tratamiento del comercio electrónico y transferencia de software. Eso resulta en una inclusión en 1992 de ciertos ajustes a los comentarios relacionados con el artículo 12.2 del modelo convenio. El artículo 12.2 contiene lo que es la definición de regalía. Entonces, dentro de esa circunstancia, en el artículo 12 se identificó qué tipo de transferencia de software por los derechos que eran atribuidos debían ser considerados regalía y cuáles no. Obviamente basado en la noción de que los que no encuadran dentro de la caracterización de regalía estaban sometidos a un posible gravamen ilimitado en la jurisdicción de la fuente si el sujeto que los recibía no era beneficiario efectivo o limitado en los términos del correspondiente tratado. Si el sujeto era beneficiario efectivo, y ojo, esta no es la base del modelo convenio de OCDE, donde en el caso de las regalías también hay una exclusión, pero en la práctica todos los países miembros de la OCDE han venido aplicando un régimen de retención en la fuente con un tope, un cap. Se llevó a esa circunstancia de análisis donde, en definitiva, se generaron una serie de elementos de identificación de la naturaleza del derecho que era transferido en un momento determinado. Esos han permanecido dentro de los comentarios del Comité de Asuntos Fiscales al convenio, que como ustedes bien saben, muchas veces llegan a tener una fuerza similar a lo que es el articulado del convenio, aunque ese no debiera ser el caso, ¿no? Y aunque sean utilizados por vía de referencia. Posteriormente, y ya con base en los trabajos del Comité de Asuntos Fiscales, en el 2000 se incluye comentarios específicos en el artículo 5 al final, relacionados con la tributación del comercio electrónico y si se genera o no un establecimiento permanente. Y ahí se mantiene la noción de la necesidad de la existencia de una presencia física, en este caso no por vía de personal de carne y hueso, pero sí por la presencia de elementos materiales que tengan que estar en un lugar ubicado dentro de esa jurisdicción, cumpliendo con los extremos del primer parágrafo de ese artículo 5, esa presencia física basada en la existencia de servidores y otros elementos similares. Entonces, si se avanza, ¿qué sucedió? Luego hay una serie de inclusiones puntuales en los comentarios. Fíjense ustedes que no había habido ninguna modificación del convenio o del modelo convenio para acometer soluciones a estas circunstancias. ¿Qué pasa en circunstancias? Hay inclusiones puntuales en 2003 y 2008, pero permanece el problema de la pérdida significativa de base recaudatoria en los países de la fuente, que solamente se agrava con el paso del tiempo y que es la base de esta revuelta, si podemos llamarlo así, y el requerimiento de hacer una redefinición, una medición nueva de los parámetros de distribución en el ejercicio de ese poder tributario a nivel internacional. Pues bien, esto permanece fundamentalmente hasta el año 2013, cuando, como comentaba antes, se inicia el esfuerzo BEPS, la primera acción del esfuerzo BEPS, y que es la única que está pendiente de culminarse, de las 15 acciones, aunque las otras siguen dentro de un proceso de implementación, pero en esta todavía no estamos en un proceso de implementación, sino de definición, es la que tiene que ver con la tributación de la economía digital. Y fíjense ustedes, el cambio no es cuando yo hablaba de lo que son los términos y definiciones
en materia tributaria, internacional, no es casual. Pasamos de la noción de comercio electrónico, un intento, vamos a decir, limitado, restringido, hoy en día muchos pueden considerar fallido de acometer esta circunstancia de esta revolución digital o este nuevo paradigma de manejo de negocios, a la utilización de una denominación totalmente nueva y distinta de la economía digital. Y luego el reconocimiento en el 2018, por la misma OCDE, por quien preside, quien coordina el Comité de Asuntos Fiscales, Pascal Sanamans, de que debía hablarse de economía digitalizada. Esto no es casual. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros hablamos de economía digital o de economía digitalizada, estamos ampliando o limitando, en primer caso limitando, en segundo ampliando, el ámbito posible de aplicación de nuevas reglas de definición de dos aspectos fundamentales a los efectos de los convenios de la gravabilidad a nivel internacional. Una, la noción de nexo. Como sabemos, la noción de nexo se encuentra limitada para el caso de los beneficios empresariales a la existencia de un establecimiento permanente en otra jurisdicción. Y por otro lado, a la identificación de las normas específicas que tienen que ver con la atribución de enriquecimiento o renta en la jurisdicción de la fuente y en la jurisdicción de la residencia en un momento determinado. En este caso, esencialmente la jurisdicción de la fuente. Entonces, dentro de esa circunstancia, nosotros vemos que a partir del 2013 se inicia el trabajo de OCDE con BEPS, pero también cuando se presenta el reporte fundamental de medidas a adoptar en BEPS en el 2015, el punto que queda esencialmente abierto es el que tiene que ver con la acción 1. Y vemos que a 2015 no hay una definición ni clara ni precisa de hacia dónde va la OCDE sobre esta materia. En esta circunstancia ha habido todo un trabajo de sinergia para todo lo que es la iniciativa BEPS y sobre el cual se monta la OCDE por mandato del G20 de nuevo, conforme al cual lo que se hace es que se genera lo que se denomina el marco inclusivo. No es solamente países de la OCDE, sino una cantidad de países que habían venido siendo invitados a trabajar en la iniciativa BEPS, en ese marco inclusivo, donde todos funcionan de manera paritaria, ¿okay? Y que tiene como antecedente el Foro Global en Transparencia Internacional, y donde se generan toda esta serie de iniciativas para todo el proyecto BEPS. Creo que va a ser muy importante para lograr un consenso en lo que tiene que ver con la tributación de la economía digitalizada. Ahora más. Estamos hablando de 137 países a nivel internacional, donde se concentra alrededor del 94 al 95% del GDP global. Entonces, es bastante importante. La casi totalidad de los países de Latinoamérica están incluidos. Obviamente venezolanos. No por otra cosa, sino por falta de presencia. Entonces, dentro de esa circunstancia, como les mencionaba, se empieza a hacer el análisis ya es a partir del 2016. Y es cuando se produce por primera vez el reporte preliminar, un análisis sobre la estructuración por vía de dos pilares, Pilar 1 y Pilar 2, presentados preliminarmente en el 2018 y sobre los cuales todavía se está trabajando. Es muy interesante esta circunstancia porque estos dos pilares son dos propuestas alternativas. Una que tiene que ver sin duda sobre lo que es la tributación de una economía digitalizada, es decir, apuntando a establecer ciertas reglas específicas en materia de nexo y de atribución de enriquecimiento o rentas distintas a las que ya están contenidas en el modelo convenio de la OCDE, y otra, que es el pilar 2, que tiene muy poco que ver con esto. Y que cuando Pablo y yo conversábamos antes, decía, es una norma de contrabando. En definitiva, es como ha venido sucediendo con algunas otras de las acciones bajo la iniciativa BEPS, que han ido más allá de lo originalmente planteado, o de lo planteado en el 2013. Y es que se establece una especie de impuesto mínimo que todavía está en desarrollo, pero palabras más, palabras menos, establece la posibilidad de que se grabe o se tenga que grabar en cualquier lado
un monto mínimo, ya sea en fuente, residencia, o si fuente no grava, residencia complementa, si residencia no grava, fuente complementa, una especie de lo que se llamaba anteriormente un so-called tax, en alternativas que están divididas en 4 opciones, 2 a ser adoptadas en legislación doméstica y 2 en tratado, pero que, insisto, son de aplicación general y no tienen que ver con el comercio, lo que llamamos antes comercio electrónico, hoy en día llamamos economía digitalizada. ¿Ok? Entonces, en relación al pilar 1, que es donde estaría esa circunstancia, el planteamiento de BEPS, que todavía está en proceso de elaboración y se ha convertido en algo bastante complejo, contrario a lo que había venido indicando el Comité de Asuntos Fiscales, parte de, 1, una redefinición de nexo, y 2, una redistribución o atribución de enriquecimiento a la jurisdicción de la fuente que va mucho más allá de la noción tradicional. Bajo esa modificación de la noción de nexo, todavía está por definirse si se va a modificar el artículo 5 o se va a crear un nuevo artículo dentro del convenio, un artículo que, por supuesto, estaría dentro de la noción, o mejor dicho, sería extraído de lo que hubiera sido tradicionalmente considerado un beneficio empresarial. Ese es uno de los elementos todavía por identificar y, por supuesto, ese artículo, una vez generado, definiría ese elemento de nexo sin establecimiento permanente, tal como pareciera que es a donde apuntan los tiros. Y por otra parte, también establecer unas reglas de atribución distintas a las que conseguimos del 7.2, el artículo 7, parágrafo 2 en adelante en el actual modelo convenio de la OCDE. ¿Sí? Hacia allá juegan los tiros, ¿no? Pero por supuesto, como ustedes deben considerar, inclusive si se adopta esta posición de OCDE, lo que estamos hablando es de una modificación de un modelo. Y entonces vamos a tener que entrar en la discusión de cómo hacemos para que se pueda implantar efectivamente. Esos procesos de implantación pueden ser muy largos. Después vamos a entrar a conversar un poco brevemente sobre ello. Como nosotros sabemos, nosotros los seres humanos normalmente tenemos una paciencia y una temperancia limitada, sobre todo cuando carecemos de recursos, y entonces viene la circunstancia de qué hacer con este escenario y requerimientos de recursos o pérdida de base recaudatoria. Ahí es donde entran los impuestos a las operaciones digitalizadas. Dos puntitos adicionales. El tema también ha sido acometido más recientemente siguiendo la iniciativa de OCDE, pero muy específicamente y más como un elemento de presión por la Unión Europea. La Unión Europea emitió en el 2018 2 propuestas de directrices. Una de ellas para la creación de un Digital Sales Tax, un DST, un impuesto a las operaciones digitalizadas, indicando que sería de carácter transitorio hasta que se diera la segunda propuesta, y caracterizado el mismo como un impuesto indirecto. ¿Ok? Yo no voy a entrar a referir las características específicas porque ya una vez que Valmy mencione las que él va a mencionar los impuestos, los podremos ir comparando. Pero ciertamente ha sido tomado en parte por los países europeos que han venido creando sus propios impuestos a las operaciones digitalizadas. Aunque, insisto, la directriz es simplemente una propuesta, surgió en el 2018, no ha sido aprobada hasta la fecha y la OCDE al parecer está esperando a que haya una posición consensuada con la OCDE. La Unión Europea está esperando a que haya una posición consensuada con la OCDE. Por otra parte, también plantea, que está bastante alineado con la circunstancia del Pilar 1, la emisión de una nueva directriz que tiene que ver sí con impuestos directos, donde se genera la noción de presencia digital efectiva. La presencia digital efectiva que parte de la eliminación del criterio de presencia física como factor de nexo y donde también se ha venido identificando la posibilidad de establecer elementos específicos de atribución de renta. Finalmente, Naciones Unidas también, a través de su comité de expertos en tributación, ha venido trabajando sobre el tema y ha venido trabajando de manera interesante y acelerada. Desde el 2018 en adelante, aparte en el 2019 trabajó activamente en incluir modificaciones
a su modelo convenio. Esas modificaciones, una de ellas fue básicamente acordada en la 20ª reunión de expertos de Naciones Unidas, que fue en abril de este año, y esa modificación es al artículo 12, correspondiente a regalías, y tiene que ver con la caracterización de regalías o la definición de regalías para incluir todos los pagos correspondientes a software. Entonces, aquí hay una desviación importante entre el tratamiento de OCDE, tal como permanece hoy en día, el artículo 12, como yo mencionaba antes, por medio de los comentarios del Comité de Asuntos Fiscales, y por otra parte, el tratamiento que le va a dar Naciones Unidas en su modelo convenio de ahora en más, cuando se introduzca ese cambio en el modelo y su correspondiente ajuste en los comentarios. La otra es, ustedes recordarán que el modelo convenio de Naciones Unidas en su artículo 12 normalmente trae un artículo 12 y un artículo 12A para segregar el tratamiento de los pagos por servicios tecnológicos, la definición más amplia que contenía nuestra ley. También se plantea o se viene planteando la posibilidad de generar un artículo 12B. Ese artículo 12B ya ha venido sido propuesto, ha venido sido discutiendo, pero no en una forma definitiva. En principio, para abril del año próximo, para la 22ª reunión del Comité de Expertos Tributarios de Naciones Unidas, se debe presentar una propuesta de artículo. Este artículo 12 básicamente trata de manera especial lo que denominan ADS, que son servicios digitales automatizados. Ellos lo identifican como servicios digitales donde la participación humana es muy limitada o mínima. La alícuota en principio que proponen, pero tendría que ser acordada en el correspondiente convenio como tope, es de un 3 a 4%, y el cambio interesante o más importante es que se trata de una ganancia calificada, una medida de un índice de rentabilidad a nivel global de la empresa, ¿ok?, sobre lo que son las ganancias obtenidas en el país de la fuente. Entonces, ¿cómo se mide esto? Ganancias antes de impuestos, se parece bastante a lo que se está trabajando para el Pilar 1. Hay una medición que puede ir desde el beneficiario efectivo como tal, que sería natural, a otra donde si no hay una identificación clara, se puede tomar la ganancia del grupo consolidado. Ella puede ser segmentada para el tipo de actividad o definirse globalmente, y normalmente lo que están apuntando es a un 30, el elemento formulario tomado en cuenta para medir este elemento de ganancia o esta relación es un 30% del monto que resulte de ese ratio, medido simplemente basado en una mejor noción de los expertos de Naciones Unidas, ¿no? Esta es la circunstancia donde se separa también claramente de lo que sería la noción de Pilar 1. Esos son los elementos que se han venido trabajando. Y como ustedes pueden ver, todavía estamos lejos de llegar a una solución consensuada en cualquiera de ellas. Una vez que se llega a una solución consensuada, todavía vienen las preguntas sobre cuáles son los mecanismos de implantación de ellas. Lo que significa que muy posiblemente nosotros vayamos a tener impuestos a las operaciones digitalizadas por un buen tiempo. Yo con esto le paso la palabra a Valmy. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en el marco de lo que venía comentando Juan, nos puso en el contexto primigenio y la situación en la que estamos. Vamos a entrar a revisar de manera, por supuesto, muy somera por lo variado y profundo del tema. Lo que podemos llamar esos DST o el impuesto a los servicios digitales o a la economía digitalizada. Que lo primero que debemos tener en cuenta, que ya se mencionó, es que al menos en la actualidad ha terminado siendo asumido este tipo impositivo, especialmente en el caso europeo, ante la ausencia de del consenso multilateral que se estaba buscando en el marco de BEPS. Y como también señalaba Juan, se ha indicado, se ha tratado de, vamos a decirlo de alguna manera, de vender, nos han tratado de vender la necesidad o la justificación de este tipo de impuestos como un elemento transitorio o temporal mientras se logra aquel consenso. Si alguno de ustedes
tiene sus dudas con respecto o le genera inquietud que les hablen de un impuesto transitorio, bueno, les cuento que no están solos, porque es muy natural la tentación de los gobiernos de colocar impuestos y luego eh, con vocación transitoria y luego no desmontarlos, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que debemos tener en cuenta. Cuando pensamos en cuál es el argumento de justificación que se ha esbozado, fundamental, para este tipo de tributo, para las BST, está en línea con lo que se ha indicado en el marco de BEPS, y es que se supone que están buscando o procurando imponer tributación en el lugar donde se crea valor con la actividad económica de que se trate. De manera que el lugar de imposición debe ser aquel en el cual se ubican los usuarios que en criterio de quienes apoyan este tipo de impuestos son los que realmente crean valor. Ahí hay otro elemento de crítica muy fuerte que se ha dado en el foro, porque la noción de que el que crea valor es el usuario es muy debatible, dado que los usuarios, una de las críticas más simpáticas que leí dice algo como esto: bueno, los usuarios siempre han existido, ellos no crean valor por sí solos, el valor lo crean las compañías, que son las que hacen la investigación y el desarrollo para darle vida a ese tipo de soluciones, a ese tipo de proyectos, a ese tipo de iniciativas económicas que luego son utilizadas por las personas. Entonces, ya también esa justificación es cuestionable porque es muy difícil llegar a un consenso en cuanto a quién o qué es lo que realmente crea valor, ¿no? Otro elemento clave a tener en cuenta en los DST que se han adoptado en países como el Reino Unido, en España, Francia, e incluso el que vamos a comentar más tarde, que es el caso argentino, algo más cercano a nuestra realidad, es que se han desarrollado como impuestos indirectos o, como el caso argentino, como un impuesto a los ingresos brutos, algo muy parecido a nuestro impuesto sobre actividades económicas. No son, ¿qué es lo que se procura en opinión de muchas personas o cuál es la justificación para que se haya hecho esto de esa forma? Es que de esta manera sustraes la iniciativa de los DST a las limitaciones que imponen los convenios para evitar la doble tributación vigente, que sujetan a los gravámenes de beneficios empresariales con impuestos sobre la renta a la existencia de un establecimiento permanente de tipo físico o de noción tradicional. Y por eso también un poco el comentario que le decía Juan Carlos, no solo en el Pilar 2, sino en el 1, al final del día, estas iniciativas lo que están procurando es un nuevo paradigma, un nuevo modelo, algo como lo que una terminología como la que se acuñó en la famosa sentencia del caso Wayfair en los Estados Unidos, de la necesidad de mirar a una presencia digital significativa en lugar de una presencia física, ¿no? Como vínculo a los fines de la tributación. Entonces, al introducir un DST, un impuesto a los servicios digitales o a las ventas digitales o a la economía digitalizada, como parte de los ingresos brutos, pues entonces los convenios para doble imposición, en su mayoría, no resultan aplicables a la cuestión y están fuera de, vamos a decirlo así, de las limitaciones que aquí se pueden imponer. Entonces, aquí hay una diferencia muy importante. Cuando estemos hablando de DST, estamos siempre, en este momento, estamos hablando siempre de un ámbito que está fuera de lo que viene siendo BEPS o de la acción 1 y dentro de ella el pilar 1 del famoso blueprint que se desarrolló adicionalmente, que también vale destacar, como lo decían ayer Ronald Evans en una conferencia que dio en la Cámara de Caracas, pues definitivamente estamos hablando de que BEPS arrancó como una cosa y ha ido mutando hacia otra, ¿no? Si vemos la estructura general o los puntos comunes que tienen todos estos DST europeos y otros puntos relevantes que podemos hacer, tienen por supuesto su diferencia, pero en general vamos a comentar los elementos básicos que cada uno de los impuestos de estas jurisdicciones han adoptado y que específicamente son a la fecha Austria, Francia, España, Turquía y el Reino Unido. No todos están siendo ya recaudados, dentro de ellos destaca el caso francés, que pretendía ser impuesto, hubo una medida comercial o retaliatoria de parte de la administración Trump en los Estados Unidos, que intentó poner o que amenazó con colocar aranceles a los productos franceses, básicamente vinos, quesos, ese tipo de cosas que en los Estados Unidos tienen un mercado muy importante. Y los franceses entonces decidieron suspender la aplicación de este impuesto que, de acuerdo con la visión que tiene mucha gente en los Estados Unidos y ha sido la posición de la administración de los Estados Unidos, el gobierno actual, son medidas impositivas que lo que buscan hacer es targeting,
o están pensando también a esto que mucha gente llama ring fencing, ¿no? Que están específicamente dedicadas a cierto tipo de empresas de las cuales la gran mayoría, por no decir todas, son de las empresas de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la atención y de manera que en la actualidad no todos están siendo aplicados, pero existen, ¿ok? Cuando vemos el hecho imponible, evidentemente está todo dentro del marco de lo que bien Juan Carlos llamaba, lo que hoy en día se está llamando economía digitalizada, pero que en el caso de ejemplos muy concretos, abarca operaciones como la venta de publicidad en línea, la venta de datos de usuarios. Estamos hablando, si le queremos poner nombre dentro de esa denominación GAFA, y estamos viendo a Google y a Facebook bien retratados. Servicio de interfaces de usuarios, esta es la típica que puede ser Airbnb, Uber, o en realidades nuestras más chiquitas como Pedidos Ya, o cosas más criollas como Yumi, este tipo de cosas, tráetelo, no estoy haciendo propaganda. Es que esos son los ejemplos, más o menos decir, más domésticos que tenemos de esto. También plataformas de conexión de usuarios con fines comerciales o no, redes sociales básicamente, ustedes tienen las que quieran. La provisión de contenidos audiovisuales, ahí tienen por supuesto todos, también le pueden poner los nombres, puede tener Amazon Prime, la más popular que es Netflix, el propio YouTube que tiene servicios de suscripción para provisión de contenidos, Spotify, el caso de música, y la infinidad de plataformas a través de las cuales usted accede a materiales tipo podcast y todo este tipo de contenidos que son creados, consumidos y comercializados de manera digital. Y también están los motores de búsqueda en línea, los antiguos buscadores. Entonces, no en todas las jurisdicciones abarcan todas las operaciones. En el caso de Austria están limitados a algunas, en otros solamente se limitan o el hecho imponible lo delimitan a la venta de publicidad en línea, pero ese es más o menos el contexto o el catálogo de operaciones que en general suelen ser abarcadas por estos impuestos a la economía digital. Los contribuyentes, y aquí está un poco el argumento de lo que les decía hace un rato Juan Carlos, de que son compañías grandes y es también lo que señala los dolientes. Pues el gobierno y las compañías dicen, esto no es general, nos estás buscando es precisamente a nosotros. Fíjense que primero deben ser compañías que tengan ingresos globales, que tengan un rango entre 600 y 750 millones de euros. No estamos hablando de una compañía pequeña, evidentemente. Y que eso se combine con ingresos en el país específico exactor que van de entre 3 y 25 millones de euros. Tampoco son cifras despreciables. Cuando esos ingresos domésticos estén relacionados con usuarios que estén ubicados en ese país. Entonces, ese es más o menos el hecho imponible y quiénes son los sujetos pasivos de este tipo de impuestos. Las alícuotas varían, puede llegar a ser tan baja como 1,5% o tan alta como 7%, como es el caso en Turquía, de manera que no son, el promedio está alrededor de 2-3%, pero sigue siendo considerable. Y bueno, la base imponible con distintas metodologías de determinación son básicamente pues, los ingresos brutos que se deriven de este tipo de servicios que estén vinculados con usuarios que estén ubicados o que tengan ubicación en la jurisdicción de la cual se trata. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, se entiende que un ingreso se vincula a un usuario del Reino Unido si se obtiene como consecuencia del uso del servicio por parte de usuarios que estén domiciliados en ese lugar. En otros casos, se atiende al vínculo, se genera por la ubicación de la dirección IP, por ejemplo. En otros casos se atiende a la ubicación o el domicilio del contratante del servicio a través del cual se accede al producto. Pero estas cosas han generado muchos problemas a nivel internacional y en el marco de BEPS, porque, por ejemplo, hay ciertas jurisdicciones como la nuestra, en el que el uso de las tecnologías VPN, que enmascara o modifica o cambia la dirección IP del usuario, puede llegar a generar distorsiones en cuanto a dónde está verdaderamente ubicado. Yo, evidentemente, no manejo data sobre el particular, pero de manera, vamos a decirlo así, al voleo, como se dice en criollo, yo tendería a pensar que Venezuela, en los números formales que pueden estar llevando estas compañías, quizás tiene un número bastante más reducido de usuarios con los que en la realidad se presentan, porque muchos de nosotros accedemos a este tipo de contenido y a este tipo de productos a través de aplicaciones VPN que enmascaran nuestra. Y esto no es
no es que nos estamos las personas que usamos VPN, no es que estamos en la mayoría de los casos, no estamos pretendiendo escondernos, es sencillamente estamos buscando el acceso, porque hoy en día es muy común, ustedes lo deben haber experimentado como yo muchas veces, que usted accede a algún tipo de servicio, a alguna página, algún site, y le dicen, disculpe, este producto, este contenido no está disponible en su región. Entonces, nos vemos forzados en bajo la necesidad de ubicar la información o los productos a utilizar este tipo de tecnologías VPN que entonces generan distorsiones a la hora de vincular un servicio con un usuario en una jurisdicción en particular. Si vemos por otro ejemplo para ver estos vínculos, en el caso del impuesto en España, si se trata de servicios de publicidad en línea, el impuesto se va a aplicar sobre una porción de los ingresos totales que va a venir determinada en función del número de veces que aparezca la publicidad en un dispositivo que esté ubicado en España, cuando lo comparan con el número de veces totales que esa publicidad apareció en los dispositivos a nivel mundial. Entonces se busca determinarlo a través de una proporción. Y en el caso, por ejemplo, de servicios de intermediación en línea y de transmisión de datos, nuevamente en función de la proporción que los usuarios españoles, en este caso, tengan sobre o dentro del universo total de usuarios de ese producto en específico o ese servicio de intermediación. Entonces, esos son los diversos elementos que se utilizan para vincular y al mismo tiempo para determinar cuál va a ser la base imponible de este impuesto a los servicios digitales. Esto, por ejemplo, nos lleva a hacer una reflexión que a mí me parece importante y que la dejo, que queda abierta a la discusión, porque vale la pena cuestionarse entonces si el DST o el impuesto a los servicios digitales incurre en discriminación al gravar a exportadores de servicios digitales, si lo queremos llamar así, de servicios digitalizados, en lugar de exportadores de bienes físicos. No son grabados porque carecen de esa presencia digital. Entonces, está justificada ese tratamiento eh, distinto. Es una reflexión que les dejo allí para la discusión. En este escenario, además, debemos tener en cuenta que hay otro tipo de propuestas como la española, que es una propuesta adicional, en el caso español, que acaba de iniciar en septiembre de este año, que pretende, por ejemplo, aplicar un impuesto adicional a las plataformas de mensajería y llamadas sobre protocolo de Internet, lo que se conoce como Voice over IP. Tal es el caso, el objetivo no es hacer publicidad, pero mostrarla más llamativa, como es el caso de WhatsApp, pero como también puede ser esta que estamos utilizando el día de hoy, y que aplicaría a empresas, en el caso español, que aplicaría a empresas que facturen más de 1 millón de euros al año, y aunque la tasa no debería exceder de 1 euro por cada 1.000 euros de ingresos brutos al día. Más allá de eso, noten que es una iniciativa de gravamen adicional, que evidentemente, más allá de todo el desarrollo que ya les comentó Juan Carlos, y de que ya había una inquietud de vieja data de alcanzar fiscalmente a ese fenómeno que arrancó como comercio electrónico y que hoy en día se llama economía digitalizada, más allá de eso también tenemos que tener en cuenta que el efecto COVID-19, el efecto que eso ha tenido sobre las economías, tanto las privadas como las públicas. Entonces, la necesidad de recaudación es fundamental. Y por otro lado, como dicen muchos economistas, en términos bastante sencillos, dicen, bueno, esos cheques de estímulos que están escribiendo los gobiernos, alguien los tiene que pagar, ¿no? Entonces, esa va a ser la contraprestación porque eso nos lleva a otra discusión de si en momentos de crisis económica, el motor o la forma de reactivarla es a través de más impuestos o si es a través de menos impuestos. Entonces, la situación es compleja y si queremos poner en palabras más criollas, es una especie de cuero seco, ¿no? Que usted pisa por un lado y se levanta por el otro. Esta realidad que venimos refiriendo no es exclusiva de Europa, lo vamos a ver aquí en Sudamérica tenemos también el fenómeno, vamos a analizar con un poquito más de detalle el caso argentino, pero también tenemos, por ejemplo, el caso chileno, que incorporaron un gravamen de esta naturaleza, pero lo hicieron dentro del marco del impuesto al valor agregado. Entonces, ese tipo de operaciones van a estar sujetas a IVA con una tarifa del 19%. Entonces, no es necesariamente exclusivo del DST o de la pretensión de hacerlo en el marco BEPS a través de impuestos sobre la renta o incluso a través de la propuesta del Pilar 2, que efectivamente es una suerte de contrabando que está puesto allí porque tiene que ver con todo y a la vez no tiene que ver con nada, ¿no? En el caso chileno, el servicio digital se pagará el IVA o está sujeto al impuesto al valor agregado
si el usuario se encuentra en territorio chileno. Entonces ellos dicen, es decir, así dice la legislación, si su IP o su dirección IP, dirección de protocolo de Internet, está ubicada en el territorio chileno, o si el medio de pago está registrado en Chile, o si la tarjeta SIM del teléfono inteligente con el que se accede al producto contiene código de Chile. Entonces, fíjense cómo se ve que los chilenos se encontraron con el problema que comentábamos respecto al IP y el uso de VPNs, y entonces pusieron como una medida adicional que dicen, bueno, pareciera que el grueso, al menos de las generaciones más jóvenes, accede a esto a través de sus teléfonos móviles, entonces vamos a sujetar el pago del IVA a esta operación si la tarjeta SIM del teléfono tiene dirección chilena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, inclusive, ellos tienen un elemento que a mí me llamó muchísimo la atención, los chilenos, que dicen que para identificar las empresas que prestan servicios digitales en ese país, van a utilizar una geolocalización a través de su dirección IP y a través de la dirección de registro de tarjeta de crédito o la cuenta bancaria con la cual el usuario paga el servicio, y si adicionalmente a esto le agregamos el código o la dirección asociada a la tarjeta SIM, ellos están buscando identificar por cualquiera de los medios posibles a esos prestadores y a esos usuarios a fines de vincularlo y por ende generar el pago del impuesto al valor agregado, que además ellos lo abrieron su pago a que se hiciera no solamente en pesos chilenos, sino que también se puede hacer en moneda extranjera, euros o dólares, ¿no? El caso, y acelerando un poquito porque el tiempo como siempre es dictador, el caso del impuesto, lo que los medios han denominado en la Argentina el impuesto Netflix, es muy particular porque es algo bastante cercano. Todo el objetivo de comentar el famoso impuesto Netflix argentino el día de hoy es ver qué es lo que está pasando en países cercanos, inclusive en el caso argentino podemos hablar de que hoy en día por el cambio de gobierno que tuvieron, incluso hasta de alguna manera más cercano a nuestra realidad, porque eso nos va a llevar a cuestionarnos o a plantearnos si acaso eso es viable, deseable o posible en Venezuela, donde sabemos que existe gran utilización de este tipo de servicios, porque somos un país contradictorio, a pesar de la grave contracción económica, a pesar de la situación tan complicada que estamos viviendo en Venezuela, los venezolanos no dejamos de acceder, utilizar este tipo de tecnologías, este tipo de productos, y por ende nuestra realidad desde esa perspectiva no es tan distinta a la que están viendo, la que se está viendo en el resto del mundo, ¿no? Entonces, se le conoce informalmente en la Argentina a este impuesto y que está incorporado como parte de los ingresos brutos, en este caso muy concreto, de la provincia de Buenos Aires. Es lo más parecido que tenemos en nuestro impuesto sobre actividades económicas. En Venezuela es municipal, en el caso argentino es provincial, que es lo equivalente a ellos en la estructura argentina, es el equivalente a sus estados. ¿Okay? Y fue aplicado, este impuesto fue aprobado en el año 2019, pero su aplicación ha sido postergada varias veces sin que a la fecha esté siendo recaudado, pero existe totalmente, tiene todos los elementos y están a la espera de que pueda arrancar. Con el otro elemento adicional que hay que tener en cuenta, que como la batuta la tomó la provincia de Buenos Aires, los especialistas en el foro esperan o están a la expectativa de que esto se replique en las distintas provincias argentinas, ¿no? Entonces, es muy posible que ese país tenga muchos más impuestos Netflix en el futuro. El hecho imponible es la prestación de servicios por sujetos no residentes en Argentina cuando el prestador contare con una presencia digital significativa. ¿Qué define el Código Fiscal de la Provincia de Venezuela como presencia digital significativa? Dice, eso existe cuando se verifique cualquiera o una cualquiera de las siguientes circunstancias. Ingresos brutos superiores para el año 2020 en dinero a el equivalente a 500.000 pesos argentinos, que se puede hacer una equivalencia hoy en día a unos 7.000 dólares de los Estados Unidos, o cuando tenga más de 1.000 usuarios domiciliados en provincia de Buenos Aires, o cuando ese prestador tenga más de 10.000 transacciones anuales en ese territorio. Cuando verificamos esto y lo comparamos con sus pares europeos, nos damos cuenta que aquí no están pensando necesariamente desde el diseño en que sean las grandes compañías, porque 7.000 dólares anuales no es una cifra significativa como ingresos, ni 1.000 usuarios en servicios masificados
es un número muy grande, como tampoco son 10.000 transacciones anuales, porque si usted tiene 1.000 usuarios, que realmente no son muchos, que mensualmente pagan una afiliación o pagan por ese producto, usted en esos 1.000 usuarios en un año ya tiene, básicamente, en 10 meses tiene 10.000 transacciones. Entonces, el threshold, de alguna manera, los límites, los umbrales, no son tan altos. Entonces, este es un impuesto que va a tener o tiene una vocación de aplicación muchísimo más amplia que la que tiene sus pares europeos. La definición de servicios digitales es omnicomprensiva. La definen como aquellos llevados a cabo a través de la red Internet o de cualquier adaptación o aplicación de sus protocolos, plataformas o tecnologías que utilicen Internet u otra red, a través de las cuales se presten servicios equivalentes que por su naturaleza estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima. Esto está muy en línea con lo que ha sido la definición de la discusión en el marco web, ¿no? De qué es esa economía digitalizada. Ese punto de la intervención humana mínima es fundamental. Entre otros, hay muchos, pero entre otros tienes el suministro y alojamiento de sitios informáticos y páginas web, servicios de software, el acceso a la descarga de imágenes, texto, información, video, música, juegos. Y también incluye, que es un elemento bien interesante, todos los servicios de apuestas en línea, básicamente de apuestas deportivas. Cualquiera de ustedes que hoy en día acceda a la televisión de la región se va a dar cuenta que es un elemento, vamos, una suerte de boom económico hoy en día, en la medida en que los países han ido aprobando las apuestas legales, deportivas básicamente. Lo vemos mucho en el caso peruano, en el caso colombiano. Entonces, eso también va a estar abarcado por el famoso impuesto Netflix en la Argentina. La alícuota es 2%, pero recuerden que esto es un impuesto a los ingresos brutos. Cuando uno habla de 2% de ingresos brutos, sigue siendo alto. Y bueno, los sujetos pasivos que tienes ellos ya tienen la receta completa, tienes el contribuyente, tienes el responsable y tienes un sustituto. Porque si dicen, el contribuyente es el prestador de servicios digitales, pero el usuario es designado como responsable sustituto y por ende es el obligado a pagar el impuesto. ¿Okay? Entonces no es realmente la GAFA la que va a pagar el impuesto, sino que el responsable es el sustituto, que es el usuario ubicado en provincia de Buenos Aires. Pero adicionalmente, los gestionadores de los medios a través de los cuales se pagan esos servicios van a fungir o van a funcionar como agentes de retención. Entonces, cuando lo vemos en estos términos, podemos observar que tiene un diseño similar al que quedó, o al sales tax de los Estados Unidos que quedó, en el caso que es estatal allá, que quedó luego de la sentencia del caso Wayfair, en el que la Corte Suprema de Justicia de ese país cambió su criterio e introdujo la noción de presencia digital significativa, que está medida en función de volúmenes de venta y números de usuarios o de transacciones, que son justamente los parámetros que utiliza el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires para incorporar todos estos servicios al gravamen con impuesto a los ingresos brutos. El esquema de liquidación resulta particular al introducir la figura del sustituto en cabeza del usuario, pero asegura el pago vía retención practicada por quienes intermedien financieramente entre los prestadores y los clientes para verificar los pagos de esos servicios. Entonces, aunque se le conozca como impuesto Netflix, evidentemente tiene una gama o abarca un rango muchísimo más amplio en materia de servicios digitales. Fíjense lo siguiente que me lleva bueno, perdón. Adicionalmente a esto, porque a lo mejor han leído o han visto algunas noticias, el impuesto Netflix no está solo en cuanto a las pretensiones de gravamen con respecto a la economía digitalizada en la Argentina, porque también ellos allá también aprobaron algo que llaman el impuesto país, que es un acrónimo que lee para una Argentina inclusive y solidaria, cuyo hecho imponible, entre muchos otros, incluye los consumos, porque es un impuesto al consumo, a través de servicios digitales extranjeros pagados con tarjeta de crédito y débito emitida en la Argentina. Entonces, en el caso del impuesto país, la tarifa general es 30%, pero para este tipo de servicios digitales tienen una tarifa reducida de 8%, que solamente aplica a consumos pagados en pesos argentinos. Esto además va de la mano, en el caso argentino tiene una alta presión fiscal, va de la mano con un impuesto que se cobra a las ganancias, o ellos lo llaman el impuesto a las ganancias y bienes personales, que es de 35%, que se verifica cuando se consumen o se compran divisas
para consumos en el extranjero, que es de 35%. Este impuesto a capitales no convive con el que nombramos hace un ratico, impuesto país, porque uno aplica cuando el consumo es en moneda extranjera y el otro es cuando el consumo es en pesos, pero indudablemente están todos allí prestos para, en adición al que venimos comentando, impuesto Netflix, para grabar esa misma actividad, que son los servicios digitalizados. Entonces, un argentino residente en la provincia de Buenos Aires debe pagar en impuestos cuando, por ejemplo, para seguir con el ejemplo del nombre que le dieron los medios, cuando tiene su suscripción a este servicio de streaming de películas y de series, Netflix, debe pagar un 2% por impuesto a los ingresos brutos, un 8% del impuesto país o alternativamente un 35% al impuesto a bienes personales. Todo esto en adición al 21% del IVA, porque este tipo de operaciones también están sujetas al impuesto al valor agregado de la Argentina. Entonces, con esto les dejo, antes de que vayamos a las reflexiones finales y a analizar tres elementos en el caso venezolano, solamente les dejo esta reflexión en el aire. Si el objetivo era grabar a las grandes tecnológicas, ¿ustedes creen que esto se logra con este tipo de impuestos indirectos? Que en definitiva, al ser retenidos en la fuente, son todos absorbidos, primero son obviamente trasladados en el precio por parte de la tecnológica y terminan siendo pagados por el usuario. Si el objetivo era grabar así, ¿creen que esto se logra de esta manera? ¿Esto les parece razonable? En mi humilde opinión, las respuestas son dos rotundos no y no. En el caso, si llevamos todas estas reflexiones para terminar entonces el caso venezolano, hablándolo con Juan Carlos, veíamos que podemos primero preguntarnos si una iniciativa de esta naturaleza, de imposición a los servicios digitales, distinta a impuestos sobre la renta, sería posible o si es deseable o si es viable. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es ¿serán necesarios grandes cambios a los fines de pretender imponer o gravar con el impuesto sobre la renta este tipo de fenómenos con el esquema y la legislación doméstica que tenemos en este momento? Y por último es cómo quedan, en el caso actual y con la legislación que tenemos en Venezuela en este instante, cómo quedan estas operaciones de cara al impuesto al valor agregado. Correcto. Perdón, Juan, ¿tenemos un minutito o ya estamos listos? Juan, Sí, no, adelante, adelante. disculpen porque creo que estamos... Además, no quiero quedarme con la duda. estamos Por eso sobre... lo dejamos para el final. Seguro, un comentario preliminar tiene que ver, y por supuesto esto quedará para una futura ocasión que podamos reunirnos, en la discusión en el foro internacional sobre la naturaleza de estos tributos. Es muy fácil denominar los impuestos indirectos, en su base son los ingresos brutos. Sin embargo, hay dos cosas que resultan claras. Valmi hacía la pregunta, los impuestos son discriminatorios y yo creo que todos tenemos la sensación clara de que si no son discriminatorios, están teledirigidos a unos sujetos muy particulares, como lo vemos por la fijación de los elementos de límite en cuanto a los volúmenes de operaciones de las empresas a las cuales está dirigido. La segunda, que está dirigido esencialmente a no residentes. Y es que cuando ustedes ven los límites, hay un límite de operaciones globales que puede ser muy alto y Valme hace referencia al límite de las operaciones locales, donde básicamente el país va a buscar que sea lo más bajo posible para tratar de grabar a la mayor cantidad de sujetos que pueda grabar, que no sean residentes. Ahora, dentro de ese escenario donde hay ese sabor de discriminación, la pregunta es cuáles son los mecanismos de protección que se pueden utilizar. Y por supuesto, yo ya lo mencioné, son los convenios para evitar la doble imposición. En primer lugar, lamentablemente, esa protección viene por dos vertientes. Una, la caracterización que pueda darse a estos tributos, y por eso yo mencionaba el que no debemos descontar que a todo evento de una revisión puedan ser caracterizados como impuestos directos sobre una base formularia, ¿okay? Porque lo que buscan atacar con ese 2, 3%, 7% en el caso de Turquía, es básicamente una porción del enriquecimiento, tanto es así que la determinación de la base va en relación a una circunstancia que no tiene que ver solamente con las ventas locales.
sino una relación de las operaciones a nivel internacional de la empresa con las ventas locales y un porcentaje relacionado con las mismas. Es un mecanismo formulario de determinación de qué se atribuye, claramente distinto, en algunos casos, por lo menos en el pilar 1, mitigado de lo que es el principio de arm's length, ¿ok? O de libre competencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro, tenemos una regla de no discriminación que lamentablemente no está estructurada como para rendir unos resultados razonables. ¿Por qué? Porque cuando uno establece elementos de discriminación entre residentes y no residentes, no encuadra en ninguno de los supuestos del 24, los modelos convenios, ni el de Naciones Unidas ni el de OCDE. Y la regla prueba que está severamente limitada. Pueden darse casos en algunos de estos tributos donde no pueda llegar a encuadrar en ellas en alguno de los numerales, pero claramente en el primero no encuadra, en el primer parágrafo, y difícilmente en el último de ellos, en el quinto, ¿no? Eso ha llevado a que también, inclusive si se analiza y se trata como un impuesto indirecto, también tiene la protección de la no discriminación, el modelo convenio, porque se extiende más allá del impuesto de la renta y del capital, pero lo cierto es que también se encuentra severamente limitada por estos criterios que estamos mencionando. Eso ha llevado, y yo lo menciono muy rápido, a la posibilidad y a la discusión real de alternativas como la desaplicación de las normas del tratado, por un lado, a la otra que es la denuncia de los convenios, por el otro, dependiendo de los volúmenes comerciales, y la que mencionaba Almi muy bien, la aplicación de tarifas o aranceles punitivos. Lo de Estados Unidos no es una percepción. El informe del encargado de negocios a nivel internacional frente a la OMC es un informe de 90 y tantas páginas, basado en un informe de 300 páginas, hace un análisis completo de las circunstancias de Francia, y de ahí la amenaza de aplicación de tarifas tan altas como el 100% del valor de esos bienes. Y en ese análisis le dice, usted cuando presentó su proyecto de ley, dijo que esto era para atacar a Google, a Amazon, etcétera, etcétera, que está citado en los periódicos franceses. Y luego hace un análisis económico de por qué el impuesto es un impuesto que podemos llamar en inglés targeted, teledirigido. Ya veremos qué sucede. Como les digo, queda mucho tiempo por ver, inclusive si se adoptan las iniciativas de BEPS, la forma más rápida de aplicarlas es que se incluyan en un segundo instrumento multilateral, pero los instrumentos multilaterales, como muchos de ustedes saben, en ellos se establecen una cantidad de potenciales reservas para los países que adoptan el instrumento multilateral, ¿no? Que harían que se difiriera la acción. Por último, como decía Balmi, en relación al caso venezolano, posibilidades de creación de un Digital Sales Tax en Venezuela, poco probables. Ahorita yo le pregunto a Balmi para que terminemos. En el caso de la ley de impuestos sobre la renta, la definición de nexo en nuestra ley es suficientemente amplia para gravar los servicios digitales prestados desde el extranjero y que son aprovechados en Venezuela. Desde la reforma del 99, que se incluyó en el artículo 6 ampliamente la noción de aprovechamiento del servicio, uso o goce del servicio para grabarlo, y no se limitó, como venía haciendo desde antes, asistencia técnica y servicios tecnológicos. Existe esa posibilidad. Lo que sí tenemos es una identificación inadecuada de los elementos de atribución de renta, porque obviamente tenemos ya un capítulo desfasado en materia de rentas presuntas, donde si bien algunos de estos elementos o operaciones pueden encuadrar dentro de las nociones tradicionales de asistencia técnica, servicios tecnológicos y, por supuesto, regalías, ellas están dirigidas solo de manera incidental a algunas de las operaciones a nivel de negocios B2B, o business to business, pero obviamente son manifiestamente inadecuadas para manejar las circunstancias de negocios B2C, es decir, directamente con los consumidores finales. Ahí debe haber unas modificaciones hacia adelante. Y siempre hay que tomar en consideración de que si se producen, obviamente también esas modificaciones deben traducirse o derivarse en el reglamento de retención de la ley de impuestos sobre la renta, siempre tomando en cuenta los problemas prácticos que de manera muy clara nos mencionaba Balmi, que los chilenos habían tratado de enfrentar de una manera precisa. Por supuesto, la limitación de los convenios para evitar la doble imposición.
Con esto yo cierro y Valmy, por favor, si quieres, termina tú. Claro. Viéndolo desde el punto de vista de la eventual creación de un impuesto, de un DST en Venezuela, creo que ahí hay dos factores fundamentales que lo harían de muy difícil recaudación o que en consecuencia pudieran hacer que la recaudación sea muy concentrada en ciertos actores. Esa noción que dice Juan Carlos, que hoy en día es muy común de hablar de B2B, B2C, el B2B, que es el business to business, es quizás un poco más visible, mucho más sencillo de controlar, pero el B2C, que es donde está el grueso de este tipo de negocios, va a ser mucho más difícil de controlar. Especialmente cuando nosotros, por ejemplo, revisamos el caso, para ponerle una realidad más próxima a Venezuela. El caso chileno, el caso argentino, la intervención del sistema financiero de los intermediadores domésticos, los chilenos y los argentinos, es fundamental para asegurar la recaudación. El caso venezolano es mucho más difícil. Nosotros, en primer lugar, las realidades son las realidades. Nadie, vamos a decir muy pocos, porque a veces las generalizaciones son peligrosas, pero muy pocos venezolanos que acceden a este tipo de servicios pagan a través del sistema financiero venezolano. Y no porque estén pretendiendo evadir o hacer algo contrario a la ley, es que el sistema financiero venezolano ha venido quedando aislado del sistema internacional. Entonces, implementarlo a través de un elemento de retención por parte de los intermediarios venezolanos va a ser muy complicado. Y en segundo lugar, la situación que yo les comentaba hace un rato de la utilización de la tecnología VPN. O sea, hacer esa vinculación entre usuarios venezolanos y este tipo de servicios se hace muy difícil en la práctica. Entonces, si nosotros volvemos a impuesto 101, que se dice que uno de los principios de la tributación es que los impuestos se crean para ser pagados y que la recaudación debe ser eficiente, en un escenario de esta naturaleza, de difícil identificación de los sujetos y de difícil recaudación, vale la pena preguntarse si es necesario o incluso conveniente generar un impuesto que va a ser de muy difícil recaudación o que su recaudación va a ser más pequeña. Sin embargo, ese sería un análisis de una perspectiva de razonabilidad. Y bueno, lamentablemente el sistema tributario venezolano en tiempos recientes nos ha demostrado que la razonabilidad no es necesariamente uno de los elementos preponderantes. Entonces, eso existe allí. Y para finalizar, en el caso del IVA venezolano, con elementos también muy parecidos, también existe la posibilidad, o digamos, el marco pudiera estar ya creado para que eso se considere que hay servicios, lo que se conoce como importación de servicios o servicios de importación, que sí tienen un elemento de responsabilidad en el caso de los contribuyentes venezolanos. Pero nuevamente, ahí estaríamos hablando de solamente abarcar a la gama de los B2B, porque los B venezolanos son los que serían contribuyentes del impuesto al valor agregado. En el caso de los B2C, el grueso de los C, de los consumidores finales ubicados en Venezuela, no son formalmente contribuyentes del IVA, porque no tienen esa denominación, aunque son los contribuyentes, como siempre se dice, en IVA. El IVA venezolano o en el IVA es el único lugar donde usted ve el contribuyente de iure y el contribuyente de facto. Pues bueno, el contribuyente de facto, que es quien lo puede llegar a soportar como usuario o cliente final, al no ser contribuyente formal, sujeto pasivo formalmente del impuesto al valor agregado, entonces no estaría dentro del análisis y a las operaciones que se hagan así B2C no estarían sujetas al IVA por carecer de ese elemento. Entonces, se hace bastante complicado, aunque pareciera que el marco normativo venezolano actual, sin mayores modificaciones, pudiera dar para la aplicación de un impuesto de esa naturaleza. Bueno, Valvi, Juan, muchísimas gracias por esta pedagógica, comprensiva exposición respecto de este interesante tema. Creo que han logrado captar a nuestra audiencia y nuestra atención. Debo reconocer que Juan se adelantó y ha respondido generosamente, ha respondido algunas preguntas en el chat. Pero Juan, como moderador, me corresponde hacerlas para también involucrar a los demás asistentes. Así que te voy a pedir que nos ayudes reeditando tus respuestas que has dado generosamente, como decía antes, en el chat. Benjamín Lea
le pregunta al doctor Garantón, ¿podría por favor explicar por qué Venezuela no forma parte del Foro Global de Transparencia Digital? ¿De qué depende que seamos parte o no? Pregunta a Juan Carlos, la pregunta es para Juan Carlos. Y muy rápidamente, la invitación para participar en el marco inclusivo de BEPS es amplia. Tiene un precedente que fue la configuración del Foro Global de Transparencia Internacional, que le precede, que sigue vivo, que sirvió como un elemento de aglutinador para poder implementar las políticas iniciales pre-BEPS en relación a lo que se llamó competencia tributaria internacional dañina en su momento. Venezuela siempre ha estado invitada, Venezuela participaba como invitada en los eventos de OCDE hasta hace alrededor de, yo diría, 12 años. Yo recuerdo no solamente en OCDE, sino también en la International Fiscal Association. En el 2007, 3 funcionarios del CENIAT participaron ¿cómo se llama? En IFA, en Kioto, y después iban para una reunión de la OCDE también en Japón. Así que lo que ha habido es simplemente un distanciamiento, probablemente basado en la circunstancia de que no basta pedir participar, eso sí es suficiente para lo que tiene que ver con los trabajos del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE en relación al modelo convenio, pero la participación en este marco inclusivo requiere una mayor actividad. Probablemente Venezuela pudiera pasar un tiempo simplemente estando, participando, etcétera, etcétera, pero ella parte de un compromiso de ir adoptando estas medidas del esfuerzo BEPS progresivamente y luego aplicándolas, porque dentro del esfuerzo BEPS, y el esfuerzo BEPS ha sido un trabajo titánico de la OCDE, y muchos de nosotros pensábamos que era ilusorio, no lo ha sido. Inclusive puede pensarse que se ha sobreextendido, pero es la realidad en la que estamos viviendo todos los países, salvo algunos pocos, como Venezuela. Pero Gracias, esa Juan. realidad nos va a alcanzar. Disculpa, Nos parece va a que había alcanzar. terminado. Sí, Juan, además a mí, está un poco lo de la pandemia y nuestras particularidades en Venezuela, Juan. Además, a mí lo que me parece es que ha surgido un ecosistema esencialmente de comercio electrónico, lo cual creo que en mejores condiciones y alineado con políticas globales pudiésemos avanzar en estos temas. Natalie Rodríguez hace el siguiente comentario, pregunta, buenas tardes, excelente presentación. Una pregunta a ambos. ¿Qué opinión les merece el approach del grupo de Copenhagen Economics respecto a estas propuestas unilaterales de impuestos de servicios digitalizados, que precisamente por su concepción de impuestos a las ventas suponen no solo un cambio de los principios informadores de la tributación internacional y un cambio en los paradigmas, que además señalan que su implementación es muy costosa, tanto para la administración tributaria como para las empresas? No sé, Juan o Valve, ¿quién quiere atender esta pregunta de Natalie? Si quieres, yo muy rápidamente doy un toque y Valmi, por favor, complementa como tú prefieras. Eh, no conozco la propuesta específica del grupo de Copenhagen Economics. Me la puedes enviar, Natalie, por favor, igual que a todo lo demás para que la tengamos a la mano, o si no yo la busco también, porque ya sería mucha flojera de mi parte. Sin embargo, sí se han presentado una serie de consideraciones y comentarios a distintos niveles sobre estos temas, ¿no? Uno, para la defensa de la circunstancia, lo vimos en el caso que se mencionaba de las tarifas, de la amenaza de tarifas para Francia, que no es aislada. Estados Unidos está avanzando investigaciones, por lo menos contra 12 jurisdicciones distintas para la aplicación de tarifas. Vamos a ver cómo sigue esto con una nueva administración en la Casa Blanca. Sin embargo, esto no es un tema de percepción. El análisis para la imposición de tarifas es exhaustivo e intenso. Pero fuera de ello, sí hay una serie de elementos. Valmi tocaba uno de ellos, que es uno de los más importantes, independientemente de la caracterización como un impuesto directo o indirecto, hay un elemento fundamental de posibilidad de traslado de la carga. Y eso no es hipotético, sino que se ha venido ya viendo.
Entonces la pregunta es si ese traslado de la carga genera caja para el Estado, pero al mismo tiempo genera un impacto sobre sus connacionales que afecta el desarrollo, afecta el disfrute de su renta en unas circunstancias que son de suyo muy complicadas. ¿Cómo sirve esto de herramienta hacia el futuro? Eso es una realidad. Hay un sinnúmero de problemas que han venido siendo identificados para la iniciativa bajo el pilar 1, que es sumamente compleja de atribución y redistribución, porque no se ha logrado romper completamente con el parámetro de la noción de brazos extendidos o arm's length, y se llega a una especie de híbrido todavía. Vamos a ver cómo avanza eso. Piensen ustedes, en el caso de Naciones Unidas se utiliza un mecanismo formulario pleno, que puede ser más o menos injusto, pero ya tú sabes que está ahí y te da mucha más tranquilidad. Por supuesto, le quita mucho trabajo en materia de precios de transferencia y cosas de ese tipo, ¿no? Pero la realidad es que es más preciso y tiende a ser menos generador de discusiones. En el otro caso se va a generar un sinnúmero de discusiones, un costo de compliance o de cumplimiento mucho mayor y la posibilidad de mucha mayor de controversias, aunque OCDE ha prometido que dentro de estas iniciativas van a venir unos mecanismos especiales, adicionales a los que se incluyeron en el instrumento multilateral para acometer este tipo de controversias y soluciones efectivas. Acuérdense ustedes que para poder aplicar un mecanismo de este tipo se requiere mucha información. Y si bien existe dentro de las iniciativas de BEPS la noción de intercambio automático de información, es decir, no hay requerimiento, el tipo de información a recaudar acá va mucho más allá de la información normalmente recaudable. Entonces, nosotros vamos a tener elementos de gravabilidad en el momento, elementos de gravabilidad diferida, la posibilidad de que muchos países impongan retenciones que excedan el monto de impuesto a pagar y el establecimiento de devoluciones, que sabemos que hay jurisdicciones que básicamente van a generar un impacto negativo para el contribuyente sobre esas devoluciones. Uno, porque no devuelven, o dos, porque el dinero pierde el valor en el tiempo. Entonces, sí hay un sinnúmero de potenciales problemas presentes, pero quizás para resolver un poco fuera de todos esos elementos, lo que sí es cierto es que ha habido una movilización de la base recaudatoria por el cambio del sistema internacional de desarrollo de actividades económicas. Ese se ha hecho aún más evidente hoy por hoy con la circunstancia del COVID. La gente ha evidenciado que te requieres negocios de brick and mortar en mucha menor medida que lo que requerías anteriormente y que puedes hacer muchas cosas por vía de la economía digital que no habías decidido hacer hasta ahora. Entonces, yo creo que el esfuerzo va a seguir avanzando con todos sus problemas. Vamos a ver a dónde nos llega. Y si ciertamente para el 2021 OCDE ha podido culminar. Gracias, Juan. Juan Corode señala lo siguiente: Juan Carlos Balmi, muchísimas gracias por esta valiosa presentación. Estimo excelente y con información actualizada y con buen análisis. Felicitaciones. A pesar de que todo quedó muy claro, me gustaría saber su opinión sobre dos aspectos. ¿Se justifica una tributación especial a la economía digitalizada? ¿Algo cambió? ¿Esto no es nuevo o solo la forma en que se presenta el negocio? Como bien dijeron, no parece haber una posición uniforme en la OCDE, el grupo de los 20. Si continúa la tributación no armonizada y los países continúan creando tributos especiales, va a ser difícil que estos tributos estén dentro del marco de la aplicación de los tratados para evitar la doble imposición. ¿Cómo armonizar? De manera que, un poco para hacer un sumario, un resumen de la pregunta de Juan, la primera tiene que ver con la justificación especial a la economía digitalizada y luego esta festival de impuestos especiales que puede crear un caos digital y pudiese ser difícil de armonizar. Balmi, te dejo la primera y Juan que nos ayude con la segunda. Fíjense que, a ver, el último ejemplo que les puse con respecto al impuesto argentino, imagínense que ustedes estuvieran no lo sé, en Pilar, en Tandil, en La Plata, en alguna de estas localidades de la provincia de Buenos Aires, no hay Capital Federal que no lo adoptó. Noten cuál es el peso adicional que ustedes tendrían en su suscripción de este servicio de Netflix
y que los están soportando ustedes. Como lo decía yo en los comentarios, toda la justificación de esta movida es vamos a ponerle la mano a esos cuantiosos ingresos que están percibiendo estas compañías llamadas GAFA, que pareciera que de GAFA tienen poco, ¿no? Y al final del día, me refiero a cuando lo instrumentas a través de este tipo de impuestos indirectos, realmente no estás poniendo a pagar el impuesto a la GAFA, no estás poniendo a pagar el impuesto a Google, no lo está pagando el usuario. Y de hecho, no es casualidad que muchos de estos impuestos, ¿qué ocurre? Recuerden que al final del día, mucho de lo que está ocurriendo en esta movida BEPS es política en el sentido de representantes gubernamentales tratando de canalizar o creando una suerte de clamor popular de no se justifica que estas compañías que tienen cuantiosos ingresos estén pagando tan poco. Y de hecho ayer en la charla de la Cámara Caras a Caras decían, si ustedes analizan las tarifas efectivas que han venido pagando estas compañías post iniciativa BEPS, se han ido reduciendo. Entonces pareciera que BEPS lo que generó fue el efecto contrario. Estos señores que eran a los que tú querías poner a pagar más impuestos, han venido pagando menos. ¿Sí? Y ese es uno de las banderas de decir, no, eso no es posible. De hecho, introducen un elemento que a mí en lo personal siempre me genera un poco de escozor, que es el de moral tributaria. Sobre todo teniendo en cuenta que al final del día el tributo no es más que derecho, y derecho y moral se separaron hace muchísimos años en nuestra civilización occidental, ¿no? Entonces una cosa puede ser inmoral, con lo amplio que puede llegar a ser esa noción, y no necesariamente o no ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al final del día, mi opinión es, si lo canalizan a través de impuestos indirectos, que de nuevo no ha sido más que la respuesta a yo no quiero esperar por el consenso para grabarlo en materia de impuestos sobre la renta, no terminas grabando los sujetos a los que... Y de nuevo les decía que no es casualidad que ataca la pandemia y toda esta cantidad de iniciativas se suspenden, porque al final del día el tema termina siendo bastante político, y la gente que te decía, graba los que más tienen, ahora te van a decir, en pandemia, que yo he sufrido tanto económicamente, me vas a poner a pagar a mí el impuesto. Se supone que los íbamos a poner a pagar los impuestos a ellos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la justificación es bastante cuestionable, y el resultado, para no hacerlo un tema de opinión, el resultado termina siendo, cuando lo canalizas vía impuesto indirecto, creo que termina siendo el contrario al que se supone que era el objetivo inicial. Gracias, Juan. El segundo componente de la pregunta de Juan Corode, un poco para recordarle a nuestro asistente, es, él planteaba que no habiendo un consenso, él plantea que si continuaba esta tributación no armonizada y los países continuaban creando tributos especiales, va a ser difícil que estos tributos estén en el marco de aplicación de los tratados para evitar la doble tributación. ¿Cómo armonizar? Mira, yo sí creo que debe haber yo creo que el esfuerzo tiene racionalidad. Déjame refrasear eso. Creo que el objetivo final del esfuerzo tiene racionalidad. Ha habido un cambio, como yo decía, tectónico en la forma en que se desarrollan las actividades, y sin un cambio en las reglas tributarias domésticas e internacionales hay una pérdida significativa de base recaudatoria para los países de fuente. ¿Ok? Sea que sea con los tradicionales o con los que van a ser nuevos gigantes en materia de una economía digitalizada como es China. Dentro de esa circunstancia tiene sentido hacer una evaluación y una revisión de qué corresponde a cada quien. ¿Puede eso seguirse limitando a la economía digital, como se llamaba hoy en día, una economía digitalizada? Vamos a ver. Por ahora son los pasos que se están dando. Fíjense ustedes que a finales de los 90, comienzos de este siglo, los pasos que se dieron tenían que ver con la definición de comercio electrónico, la circunstancia de presencia física. Ya nos hemos venido deslastrando de ello, y se habla todavía de manera, vamos a decir, encapsulada o cercada de la presencia digital significativa. Es un cambio importante.
¿Hasta qué punto eso se va a limitar a cierto tipo de actividades en razón de la característica de esas actividades? Palmi mencionaba fundamentalmente 3 que son las cubiertas en estos DSTs, como máximo, algunas cubren una, otras 2. ¿O va a extenderse más allá? No lo sabemos, pero esto puede terminar en una década, en una reconfiguración completa de esos mecanismos internacionales. Uno de los factores que debiera acelerarse y donde hay poco trabajo, en mi muy humilde opinión, y yo tuve la oportunidad de discutirlo este año, comienzo de año en marzo, abril, en la Universidad de Nueva York, es lo inadecuado e ineficiente que es la definición de discriminación o de no discriminación del modelo convenio CD de Naciones Unidas. Pues ciertamente es muy importante que se llegue a armonizar, pero antes de eso hay un paso que se puede dar con relativa facilidad, que es tratar de acometer que estos impuestos que entran dentro de la soberanía fiscal de cualquier jurisdicción, por lo menos sean aplicados de manera no discriminatoria. Entonces, los conceptos que se tienen hoy en día son insuficientes, claramente insuficientes, y ahí hay que cometer un trabajo muy, muy importante, porque no encuadran ahí, y cuando tú te volteas dices, bueno, pero me estás diciendo que puedo grabar, con que tu jurisdicción puede grabar hoy en día porque tú tienes una presencia significativa en el mercado. Pero tú me estás básicamente igualando a un inversionista, pero yo no tengo presencia física. Entonces no tengo la protección del tratado para evitar la doble imposición, porque la cláusula es abiertamente ineficiente y lo ha sido desde hace muchísimo tiempo, por sí sola, y luego cada vez que se han venido incluyendo comentarios por parte del Comité de Asuntos Fiscales se ha hecho mucho más limitada. Y por otra, me tratas como un inversionista desde el punto de vista fiscal, pero desde el punto de vista de promoción de inversiones, no soy inversionista y no cuento con las protecciones de un tratado de promoción y protección de inversiones tampoco. Entonces estoy desasistido. Vamos a ver a dónde lleva esto, pero ese es más o menos mi gusto en este momento de hacia no hacia dónde pudieran ir las cosas, sino hacia dónde debieran ir las cosas en materia de mecanismos de protección. Gracias, Juan. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Balmi, un poco Balmi. La siguiente pregunta es como quizás contextualizar de alguien que tiene las dudas de cómo se graban las operaciones digitalizadas actualmente en Venezuela o el de comercio electrónico, ¿no? No sin antes decirte que cada vez que en tu presentación aludías a que habías conversado ayer con Juan y que habían discutido ampliamente con Juan el primer corrientazo mensual, ¿no? Pero si yo no vi ayer a Barney. Emilio pregunta lo siguiente: en Venezuela, ¿hay un procedimiento transparente para que una firma personal o una persona natural declare impuestos por ganancias obtenidas por la venta de audiolibros, videos, cursos, ebooks, música a través de portales como Amazon, Doméstica, U Academy y YouTube? Tengo entendido que estos productos digitales son mercadeados y facturados por estos portales sin necesidad de que uno emita factura de ventas para recibir condiciones o regalías. Me parece importante, Valmi, esta pregunta porque hay muchos emprendedores que pueden estar en este momento mezclando cosas y creo que tu respuesta puede ser muy pedagógica e ilustrativa. Claro, gracias, Juan. Sí, en efecto me refería al otro Juan. Pero, y por cierto, rápidamente aquí para agradecerle a Natalie que nos mandó por el chat el link al reporte de Copenhagen Economics, así que lo estaremos revisando. Fíjense, siempre cuando uno siempre comenta este tipo de situaciones que te preguntan, oye, yo tengo que pagar impuestos por, tú estás en una parrilla, y te preguntan, oye, ¿sabes que me está pasando eso? ¿Yo tengo que pagar impuestos aquí en Venezuela? Yo creo que no. Hay que distinguir entre el deber ser y lo que ocurre en la práctica. Y cosas como el que tú no emitas una factura, no obstante que puedas estar obligado a ello, ese no es el detonante para que la operación esté sujeta a un impuesto A, B o C, ¿no? Entonces, en ese caso, alguien que percibe regalías en virtud de su producción intelectual, porque allí lo que está ocurriendo es que la plataforma es el medio de comercialización de la obra. ¿Ok? En el caso muy concreto de la pregunta que hacía Emilio. Tienes un libro, en el pasado vendías el libro físico y se trataba como la venta de mercadería, ¿sí?
a esos efectos era el equivalente a vender una papa, una computadora o un teléfono móvil, el libro. Con sus excepciones, por ejemplo, en el caso venezolano, los libros no están sujetos al impuesto al valor agregado, por aquella discusión que se decía, bueno, el objetivo es no sobrecargar económicamente una actividad importantísima que pretende proteger el derecho a la información, lo propio con los periódicos y este tipo de cosas, ¿no? Esa era la justificación de la exención. Ahora, al final del día, la regalía que usted, un venezolano, un residente fiscal venezolano, obtenga por la comercialización de un producto de su intelecto, independientemente de dónde ocurra, porque como en Venezuela tenemos un sistema de renta mundial, técnicamente, está sujeto a impuestos sobre la renta en Venezuela. El asunto se puede, no voy a decir complicar, pero se hace un poquito más complejo si las jurisdicciones a través de las cuales se hace esa comercialización es una con la cual Venezuela tiene un convenio para evitar la doble imposición. Entonces, en primer lugar, habría que hacer el análisis de, bueno, ¿aplica o no aplica un convenio? Si en ausencia de un convenio aplican plenamente las normas venezolanas, garantón. La cláusula del artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta venezolana es sumamente amplia. Entonces, básicamente, cualquier cosa que ocurra en cualquier lado que tenga vinculación con Venezuela, tenemos un fuero trayente de imposición. Entonces, cuando dicen, ¿cuál es el margen formal para que un emprendedor se plante frente a los tributos venezolanos? Bueno, técnicamente esa es una actividad que como renta mundial sería gravable en Venezuela. El asunto se puede poner particular cuando los compradores de esa obra estén ubicados en Venezuela. Entonces tienes una obra que se produjo en Venezuela, sale al extranjero digitalmente para su comercialización y vuelve. Pero ya quizás en la vuelta el que está involucrado es el comercializador y no el emprendedor o el productor de la obra intelectual. Que eso no ocurre en la práctica es otra cosa. Gracias, Valmi. Creo que mi tocayo Juan tenía mucha razón cuando inició esta presentación diciendo que quizás haría falta otra sesión. Hay muchas preguntas, hay algunas preguntas que nos quedan sin responder. Por razones de tiempo las voy a leer y prometemos organizar otra sesión para el futuro. Natalie Rodríguez, que está planteando cosas muy interesantes. Nati, sorry que no vamos a poder revisar todas tus inquietudes. Le pregunta a Juan Carlos, hay casos como India que expresamente los define a los impuestos a los digitalizados como no directos para excluirlos los convenios. Señala Natalie en su comentario. Jorge Raige, que también nos ha acompañado en estos viernes de la BT, dice: felicitaciones Juan Carlos y Valmi, muy clara, interesante y útil la presentación, muchas gracias. Y a la BT, gracias Jorge por tu comentario. Marcel y Mary, gracias, gusto en verte por aquí. Marcel dice excelente. Carmen Rangel dice: felicitaciones a los ponentes, agradecidas como siempre con la BT. Excelente tema y muy conveniente la ilustración de este tema tan novedoso y complicado. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Natalie Rodríguez, gracias Juan Carlos y a Valmi por el excelente approach y a la BT por hacerlo posible. Un abrazo a todos, un placer verlo. Ya nos pasó el paper que nos había prometido. Manuel Iturbe, nuestro vicepresidente, dice: muchas gracias Juan Carlos y a Valmi por esta excelente exposición sobre este tema tan importante y novedoso como la tributación digital. Saludos y un abrazo a ambos. Juan Corodi da las gracias por la respuesta. Bueno, Natalie Rodríguez se despide. Bueno, yo también me despido agradeciendo a nuestros invitados. Quiero hacer solamente un anuncio muy rápidamente para disponernos para almorzar. Próximo viernes, tema no tributario. El maestro Alberto Blancuribe Quintero nos hablará sobre el derecho al ocio. El viernes siguiente, nuestro expresidente Juan Cristóbal Carmona Borja va a conversar con nosotros sobre un tema caliente, un hot topics, como se diría, la ley antibloqueo, pero con especial énfasis en sus efectos en la industria petrolera. Creo que es un tema de una actualidad muy importante. El viernes de arriba, Daniel Betancur va a estar conversando sobre tributación y derecho público económico, esa interesante relación. Y quizás con el mayor énfasis, o me detengo para hacer esta presentación, nos complace mucho desde el Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario anunciar que el jueves 3 de diciembre tendremos el primer encuentro binacional Colombia-Venezuela. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario y la Asociación Venezolana de Derecho Tributario celebraremos un encuentro conjunto.
en donde vamos a revisar las políticas actuales para negociar los convenios de doble o múltiple imposición. Por Venezuela nos acompañará Ronald Evans. Esperamos encontrarlo. Este fin de semana publicaremos la información en nuestras redes sociales, pero estamos contentísimos en el Consejo Directivo por esta primera vez, esta primera iniciativa, donde dos institutos aliados, hermanos, nos unimos en un encuentro para presentar además un tema tan interesante como cómo negociar hoy los convenios para evitar la doble tributación. Y creo que además Juan y Balmi nos dieron una abreboca de las dificultades que se presentan sobre conceptos como establecimiento permanente, beneficiario efectivo, entre otros. Muchas gracias de nuevo a Balmi Díaz y a Juan Carlos Garantón, y nosotros nos vemos el próximo viernes. Gracias.